es un tema universal. Hay que viralizarlo para que todos sepamos qué es lo que pasa cuando el mundo está mirando para otro lado. Jesús Abad, buenos días. Glocal. Noticias locales, con interés global. Hablamos del eterno conflicto que tiene lugar entre el Sáhara Occidental, que en su día fue de España, y que también en su día fue cedido o regalado en un acuerdo a Marruecos. Los habitantes de esa zona del Sáhara fueron expulsados de su territorio, invitados a salir de allí, y llevan 45 años en campos de refugiados que se han habilitado en medio del desierto, en Tinduf concretamente, en la zona de Argelia. Pero ahora mismo hay un conflicto después de un alto el fuego que ha durado pues más de 4 décadas, y vamos a conocer un poco más los detalles de cómo se llega a ese punto y cuál es la situación, en conversación con el politólogo José Aragón. José Aragón, bueno, muchas gracias primero de todo, y cuéntanos un poco cómo se llega a este punto, cómo se llega a esta situación en el Sáhara. Bueno, pues gracias a Jesús por querer hablar de ese tema, porque es un tema extrañamente bastante desconocido en España, cuando España es el principal actor que genera el conflicto. Porque en el siglo XIX, finales del siglo XIX, existe una cosa que alguien recordará de las asignaturas de historia, de esas que se hacen, de la Conferencia de Berlín, por la cual se reparten el planeta las potencias europeas para la colonización y para el imperialismo, básicamente en África, pero en todo el mundo. Como España entonces no era gran cosa, pero sigue siendo una potencia europea, pues le tocan el Rif, que es la parte norte del Magreb, de Marruecos, el Sáhara Occidental, que es un trozo de desierto, básicamente, Guinea Ecuatorial, poca cosa, digamos, entre comillas, ¿vale? El Sáhara Occidental, no es que se llama el Sáhara Occidental, es un trozo del Sáhara que da con el Océano Atlántico. Resulta que en todos estos sitios, pues esas cosas que pasan, ¿no? Que la gente vive allí. Hay gente que vive. Bueno, el caso es que en los años 50, 60, cuando se pone en marcha la Organización de Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial, pues comienzan unos planes de descolonización. Que en principio, digamos que el que más afectaría a toda la zona del norte de África, o de la parte norte de África, es el de Argelia. Argelia había sido conquistada por Francia en 1830. Y después de una guerra consiguen la independencia. Esto afecta, digamos, un poco en cadena al resto de lugares. En los años 50 ya Marruecos, que tenía una parte propia, una parte de España, una parte de Francia, con protectorados y todo eso. Bueno, la España franquista acaba cediendo pues buena parte, la mayoría de lo que tenía a Marruecos, o se hace a Francia, se deshace de eso. Y ya en los años finales de los 60, etcétera, la ONU va presionando para que todas las zonas hagan unos referendos de autodeterminación, lo que ellos denominan territorios no autónomos, que son básicamente las colonias. La ONU y la diplomacia siempre ponen unas palabritas, bueno, igual que los médicos van poniendo palabritas un poco más complicadas a cosas que todo el mundo ya las reconocía de otra manera. Y entonces, bueno, sí, España no se niega del todo. Lo que pasa es que hace algunas cosas que no están tan mal, digamos. Es cuando convierte el Sáhara español en una provincia española, con un DNI español, que es el famoso DNI marrón, que a lo mejor habéis visto alguna vez en fotos es decir, el DNI que había en España era de color azul, y el DNI que tienen los saharauis es de color marrón, no sé si por el color de la tierra, de la arena, del desierto, etcétera, que es el que a veces enseñan en los reportajes y en los documentales. La España franquista realiza unas cosas un poco extrañas, un poco, ¿cómo se diría?, que no son lógicas, porque es en un país donde los partidos políticos están prohibidos. Solamente existe el Movimiento Nacional que realmente es que no se puede decir ni que es un partido político, es un partido único, es una cosa para
para gestionar los negocios de cuatro personajes del régimen franquista, resulta que deciden que sí, que puede haber partidos políticos en el Sáhara. Y se encuentran con que, pues a finales de los años 60, etcétera, se crea un partido que será socialista. O sea, es como lo contrario de lo que Franco siempre en sus discursos pedía, ¿no? Es socialista y además es independentista. Bueno, realmente España, digamos que más o menos acepta las recomendaciones de las comisiones de descolonización de la ONU, que lo que piden es pues, un referéndum de autodeterminación para los territorios colonizados, etcétera, aunque lo había convertido en colonia española, perdón, colonia, lo había convertido, de ser colonia, lo había convertido en ser provincia. Previamente, en los años 60, a mediados de los años 60, por ahí, había dado la independencia a Guinea Ecuatorial, ¿vale? Que es una, entre comillas, pequeño país en el centro del Golfo de Guinea, con dos trozos, uno continental y una isla, donde se habla castellano. O sea que... el caso es que para el año 70 y algo, 73, 74, el régimen franquista está agonizando porque está agonizando Franco. El año 75 se hospitaliza y los últimos pasos políticos de Franco, el último consejo de ministros que preside Franco, o que en el que Franco está allí, pues el presidente lo que dice es, antes de salir del Sáhara, si hay que hacer algo, hay que hacer una guerra. No se puede salir uno del Sáhara y ya está. Al día siguiente no le hacen ni caso y lo que están preparando ya es la evacuación de toda la gente, de todos los españoles, básicamente que son militares. Había mucha gente haciendo la mil, el servicio militar obligatorio en el Sáhara, en una zona que aparentemente no tiene grandes recursos naturales. Sin embargo, con el tiempo se descubre que existen una cosa que se llaman fosfatos, que son unos productos químicos muy útiles para la química, para la industria química. Precisamente allí tienen lo que se llama, es una curiosidad que hemos podido ver, tienen lo que sería la cinta transportadora de casi 100 kilómetros, la más larga del mundo. En algún aeropuerto hay alguna que es una conexión de cintas, pero de cinta transportadora, y estamos hablando de principios de los años 70, ya existía, o sea que tenía que ser un negocio bastante rentable para montar ese tinglado allí. También sabemos que la zona de la costa pues, es rica en pesca, y ves que está a 4 metros de las Islas Canarias, un poco al sur, el Sáhara está un poquito al sur de las Islas Canarias, que están más cerca más en la línea de lo que es Marruecos. Mientras tanto, esto ya empieza aquí un poco lo complejo. El Frente Polisario, que es el Frente para la Liberación, y lo tengo que leer, lo tendré que leer en algún momento, el Frente para la Liberación de Sami al-Amri y Río de Oro, es como se llamaba en toda la provincia, etcétera, pues comienza primero pues, a hacer su agitación política y también a hacer atentados, etcétera. Bueno, busca evidentemente que el ejército español se vaya de allí, y que España en principio se deje de ser la potencia colonial. Pero, entre tanto, hay un factor que no sé si es que no se lo esperaban o qué, que es que resulta que en Marruecos el rey Hassan ha tenido varios intentos de golpe de Estado en contra suya y ha visto que una de las posibilidades para mantenerse en el poder frente a grupos republicanos o a grupos opuestos a él es recuperar una idea de su padre, Mohamed V, que es la del Gran Marruecos. El Gran Marruecos es que te miras el mapa y es una cuarta parte de África cuando te lo miras, es un poco exagerado. En Marruecos, lo que pilla de Argelia, Mauritania, por supuesto el Sahara, lo que es el Sahara Occidental. Bueno, es que es un mapa, el Imperio Almorávide, ¿no? de la Edad Media, es una cosa exagerada. Bueno, y a partir de ahí lanza unas iniciativas que son audaces y que son interesantes y que demuestran un poco el poder que llega a tener, que es la famosa Marcha Verde, por la cual
él pide decenas de miles de voluntarios, yo no sé si ponerlo entre comillas, apoyados por militares, pero que en principio serían civiles, y que atraviesan pues, Marruecos hasta llegar al Sáhara, hasta un punto que realmente tenían un poco pactado con España. Mientras tanto, el príncipe de España, entonces aún no era rey, que es Juan Carlos I, se acerca a Al-Aaiún, que es la capital del Sáhara, para decir que ellos garantizarán el honor de... Lo digo un poco con esta sonrisa, pero es que todo es un poco extraño, porque parece una película y luego, Jesús, a lo mejor tú nos puedes decir pues que la cosa es bastante más trágica lo que sucede después, o lo que está sucediendo entonces, pero sobre todo lo que sucede después. Porque esa es la situación previa para entender dónde nos encontramos ahora mismo. Sí, porque para los días 20 de noviembre, como estamos ahora, muere Franco, pero es que entre los días 14 o por ahí, España ya le ha dado el Sáhara a Marruecos y a Mauritania, que son los dos países que pugnan por ese territorio. Se los ha dado, se está diciendo ya, se puede leer en bastantes sitios que es ilegal, no cumple el derecho internacional. El derecho internacional es una cosa que es muy divertida porque no existe. O sea, el derecho existe dentro de los estados, pero bueno, se considera que existe una cosa que es el derecho internacional público, o DIP, por el cual son unos pactos entre diferentes estados, entre los cuales estaría la ONU, la Organización de Naciones Unidas, o la Unión Europea, o los tratados entre diferentes países y entre diferentes bloques comerciales o asociaciones, la Organización por la Unidad Africana o la Unión Africana que se llama ahora, etcétera. Y a lo mejor entre diferentes, la ASEAN, etcétera, diferentes grupos que haya. Y más bien es como una especie de autorregulación por parte de los estados que se la pueden saltar, por lo tanto, cuando les da la gana. En este sentido, Marruecos, por ejemplo, en un momento determinado lleva el proceso de referéndum de autodeterminación que España propone para el Sáhara, lo lleva al Tribunal de la Haya, un tribunal para dirimir conflictos básicamente entre estados y todo eso. El resultado que da el Tribunal de la Haya es que, bueno, que en principio Marruecos no tiene derechos sobre el Sáhara, pero como siempre, estas cosas siempre tienen dos o tres vertientes. Pues les acaban diciendo no tiene, pero sí que en un momento determinado hubo algunas tribus que tuvieron alguna relación con el entonces rey de Marruecos, etcétera, ¿no? Siglos ha. Y el rey de Marruecos lo aprovecha esto para lanzar un mensaje en radio y televisión a los marroquíes para que vayan a lo que es el Sáhara en la Marcha Verde. Una vez llegado allí, estamos hablando de un 5 o 6 de noviembre de 1975, o sea, Franco está hospitalizado, pues en principio se van a parar en una zona determinada, pero él advierte de que seguirán caminando hasta llegar, hasta ya ocupar todo el Sáhara, o la parte del Sáhara que a ellos les interese. Llegaron a un acuerdo el 13 o 14 con España, y lo que te digo, los acuerdos de Madrid, que por las cuales España les cede de una manera ilegal, porque lo que dicen los convenios de la ONU es que no le puedes ceder tus territorios como potencia colonial a nadie, son tuyos y tú hablarás con él. O sea, la potencia colonial hablará con los representantes del país colonizado, de la zona colonizada, para que efectúen un referéndum de autodeterminación y se independicen. Pero es que además se desentienden del todo. O sea, es como si España acaban haciendo la última ley franquista que se aprueba por las Cortes, por cierto, con una abstención bastante grande, muchos no fueron, entre ellos los representantes canarios. Se ve que los procuradores en Cortes de representantes de las Islas Canarias no fueron. Dice que el Sáhara nunca ha sido español. Pero claro, es que precisamente la habían convertido en provincia española hacía 10 años, por decirlo así. O sea, es una cosa muy, muy, muy contradictoria que se explica un poco, según dicen, porque Juan Carlos I, el régimen franquista, estaban viendo lo que había pasado en Portugal un tiempo antes, que por culpa de problemas coloniales, de la descolonización de Portugal y de las guerras que comportan, pues había caído el régimen dictatorial de Portugal. Y dice, bueno, pues no vaya a ser que nos pase lo mismo a nosotros y esperamos el trono, que es la versión
inversa, por decirlo así, de lo que le pasaba al rey de Marruecos, que es a ver si puedo mantener mi trono haciendo la apuesta de irme al Sáhara. Comentaba que en esa situación, año 1975, nos encontramos que hay una población que reside en la zona del Sáhara Occidental que tiene dos opciones: o quedarse, digamos, en lo que pasa a ser Marruecos, o son directamente expulsados de esa zona de ahí. Marruecos y Mauritania. Es decir, en ese momento se ven obligados a luchar contra Marruecos y contra Mauritania. Aunque parece ser que en algún momento, según se... A mí estas cosas nunca me quedan claras directamente. Y eso que estamos hablando de hace 4 días, como quien dice. Pero parece que en algún momento ellos consideran pues, que los marroquíes son sus hermanos. No queda nunca claro, ¿eh? Pero el caso es que Mauritania y Marruecos efectúan una guerra de exterminio contra los saharauis. No los quieren allí. Cuando Mauritania se retira, porque el Frente Polisario, entre comillas, los vence, en el año 79, Marruecos aprovecha para quedarse con todo lo que era el Sáhara que se había quedado Mauritania y sigue con la misma política. De una manera, no sé, es un poco... No sé qué sentido tiene eso. Yo, aparte de la ética de matar a la gente y todo esto, ¿qué sentido político tiene hacer eso? Si lo que quieres es crear un territorio donde ya hay población, no sé, es un poco extraño. Mientras tanto, el Frente Polisario va recabando apoyos en Argelia, a donde resulta que se tendrán que exiliar una buena parte de la población del Sáhara en campamentos en la zona de Tinduf. Eso es en medio del desierto del Sáhara. Esos habitantes saharauis pasan a instalarse en medio del desierto, en medio de la nada, en un trozo de desierto que les deja Argelia, sí, y al que les administra, pues, a través de ayuda humanitaria durante muchos años, tanto Argelia como muchos países de Europa, principalmente España, y se establecen en esa zona del desierto, son los conocidos campamentos saharauis de Tinduf, donde se instalan exactamente igual que como vivían en el Sáhara Occidental, es decir, los que, por hacer la comparación, si se tuviese que vaciar toda España, pues los que son de Madrid se pondrían en una zona del desierto, los que son de Cataluña se pondrían en otra, de forma que ellos, cuando pasen los años y sueñan con volver a su Sáhara Occidental, cada uno sepa ya de qué zona es, incluso con la promesa de que les hiciesen un referéndum de la ONU. Y de hecho el referéndum ya tenía su censo. Una de las cosas que se suele criticar es que no había censo. En el año 74-75 España realiza un censo. Además es muy interesante porque está informatizado. O sea, lo hacen ya con herramientas muy modernas. O sea, los ordenadores en el mundo real en el que vivimos, se puede decir que los empezamos a ver a partir del año 88, por decir algo, ¿vale? Los ordenadores ya y ni siquiera en oficinas. En oficinas podemos decir que en algunos sitios, en justicia, la administración de justicia, a lo mejor en el año 2002, 2003, 2004 no tenían ordenadores, tenían una cantidad ínfima y ridícula. Sin embargo, el censo español para el Sáhara Occidental ya lo tenían realizado con las 75.000, 80.000, no 100.000 personas que estuvieran censadas como saharauis en esa época. Sin embargo, en Marruecos efectúa un proceso de sustitución de la población, provocando la emigración de marroquíes para que vayan a ir al Sáhara. En paralelo, realiza una cosa que en los últimos tiempos, en los últimos años, es muy interesante de comprobar, que es la utilización de los recursos económicos de Marruecos, que por cierto del Sáhara, por ejemplo, la instalación de centrales eléctricas, etcétera, que en principio está prohibido por convenciones de Naciones Unidas que dicen que los territorios colonizados o que son colonias, etcétera, de los que no se puede sacar, digamos, ningún beneficio por parte de nadie. España formalmente había dicho que las empresas las 4 o 5 empresas de tal cosa que estaban allí y reinvertían en el Sáhara, que no se iban a quedar con
con los beneficios. Es una forma formal de hablar, porque a ver qué empresa hace eso, ¿no? Pero dice que solamente se llevarían los beneficios de la amortización del capital. Bueno, el caso es que si en los años 60-70 un país dictatorial hacía eso, pues no, ahora resulta que actualmente hay empresas de todo el mundo quiere decir de Malta, de Suecia, del Reino Unido, etcétera, que de Rusia, que pescan o que se mueven por las zonas del Sahara con acuerdos comerciales con Marruecos, que ha conseguido pues tener una decena larga de 17, 18 consulados de diferentes países en el Aaiún, que es la capital del Sahara. Es decir, consulados son establecimientos de diferentes estados. Mientras tanto, el Frente Polisario había conseguido a lo largo de los años, desde el año 70 y algo hasta los años 2010, 2020, que estuviera reconocido por varios países, entre ellos por la Organización para la Unidad Africana, porque claro, es un país de África y África es, digamos, a la vez es muy sensible a los procesos de descolonización. O sea que esto es en el plano, digamos, estrictamente político. Luego está en el plano, digamos, humanitario, que es que esta gente están viviendo en sitios donde no hay nada. O sea, están viviendo en el desierto, pero digamos que no es que sea su desierto, porque los beduinos o los saharauis eran una población como tantas. Hay un vídeo por ahí en dibujos animados dibujado por Ali Salo, que es el que hizo hace años unos cómics, unas novelas gráficas sobre la crisis del 2008 en España, de Eudocracia, etcétera, y se puede ver cómo traspasan las fronteras porque son pueblos que efectúan migraciones, que se mueven, son transhumantes, etcétera, durante siglos, que eso es muy típico en África, en otros continentes también, en zonas de Asia Central, etcétera, pero que una vez que llegan las fronteras fijas, se quedan cortados. Una población de un lado no puede pasar al otro lado. Que es buena parte de los conflictos que hay en África se dice que viene porque las potencias coloniales hicieron unas fronteras cortando a las poblaciones por la mitad y mezclando gente que no tiene nada que ver unos con otros, y que eso se ha arrastrado en los estados que hay ahora. Entonces, por grupos étnicos diferenciados, etcétera. En este caso, digamos que se quedarían pues encerraditos en su dorso, que no es que sea pequeño, pero que no es lo que en origen tenía que ser. Y además está en un sitio que ni siquiera es el Sáhara que ellos conocían, sino que están en otro sitio, aislados, donde hay poca agua. Pues, bueno, para empezar es el desierto, pero que hay poca comida y depende de la ayuda humanitaria mundial. La ONU, esto en los documentos que hacen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con todo un montón de vocabulario así, exhortamos a no sé qué y rogamos no sé cuánto, que ni ruegan ni exhortan, porque exhortar quiere decir obligar, y no obligan a nada, porque no hay capacidad ni interés político ni militar para que la ONU haga nada de eso. Exhortamos pues a mantener los acuerdos de paz, a mantener la ayuda humanitaria, a mantener, no sé, pero claro, es que depender unos países o un sitio que depende exclusivamente de la buena voluntad del planeta, pues claro, es una cosa que no puede funcionar a largo plazo. De hecho, tampoco parece que podría funcionar que el Frente Polisario se enfrentara a un Estado establecido como es Marruecos, apoyado por Francia, apoyado por la CIA. Fue Kissinger el famoso jerarca de los Estados Unidos que entre otras cosas hizo el golpe de Estado en Chile en el año 73, el que le dijo a España que sí, ahora esto para qué lo queréis, esto del Sáhara para qué lo queréis, porque no quería un Sáhara que pudiera ser aliado de Argelia y de ahí aliado de la Unión Soviética. Que bueno, que igual estas cosas a veces no son, estamos hablando de una lógica de la guerra fría de bloques, del bloque soviético con el bloque de Estados Unidos, del bloque comunista con el bloque capitalista, como quieras, que parece que no existe o que ha dejado de existir a partir del año 91-92, que es cuando el Frente Polisario ha conseguido llegar hasta entonces en una guerra y lograr un acuerdo de paz con Marruecos, es decir, que ha conseguido una cierta visibilidad y una cierta capacidad de diálogo con Marruecos como interlocutor, digamos. Dígame.
Sí, un apunte que también creo que es importante es que en este tiempo se hizo un muro de 2.700 kilómetros. Esto vendría a ser prácticamente el doble de la distancia que une, por ejemplo, Barcelona con Galicia. Pero es que no hay un muro, es que hay 4. Es que han habido 4, o sea, progresivamente desde los años 80. Y dime tú si recuerdas muchas veces haber oído esto en las noticias o en reportajes o en películas, no sé. Es que no, o sea, es como una cosa que no existe. Es poner puertas en el campo, que en este caso poner puertas en el desierto, poner vallas en el desierto, y que por lo visto funciona. O sea, que tiene una zona cerrada, por la cual en los mapas hay como 3 o 4 tipos de mapas de la zona esta. El mapa que solemos ver en España, si nos gusta ver mapas, si nos gusta mirar esas cosas, generalmente es pues, que Marruecos se acaba en una raya recta en un punto determinado, ¿no? Más o menos, como he dicho, a la altura de Canarias, y entonces empieza lo que sería el Sáhara. El mapa oficial de Marruecos incorpora el Sáhara Occidental como 2 o 3 provincias o regiones, ¿vale? Diferenciadas. Y luego hay otro mapa que es muy interesante, por el cual se ve cómo Marruecos controla la parte de la costa, no sé hasta qué punto, o sea, no sé hasta qué, supongo, o sea, hasta dónde estaría el muro, ¿vale? Y luego la parte interior, que no tiene costa, y que seguramente es más inaccesible, a lo mejor igual es más pobre, o igual aún no han encontrado petróleo, vete a saber lo que es la que controla el Frente Polisario, ¿vale? Y de ahí, digamos, y luego la gente, la población del Sáhara exiliada, digamos, estaría metida dentro del Sáhara, pero de la parte de Argelia, ¿vale? Que sería como una zona más segura. A la vez hay que recordar que toda esa zona, o grandísima parte de esa zona, está minada ya desde los tiempos de los españoles, cuando estaban luchando en contra del Frente Polisario y de Marruecos, ¿vale? Es todo muy complejo. La cuestión es... Este que estamos viendo es el muro compartido por la periodista Baba Almeida. En el Sáhara Occidental, explica, hay una brecha ilegal que mide 2.700 kilómetros, separa los territorios ocupados por Marruecos de los liberados por el Frente Polisario. Según Naciones Unidas, entre 7 y 10 millones de minas rodean este muro, y que para mantenerlo Marruecos gasta un 3% de su Producto Interior Bruto. Sí, pero con Marruecos no tienen problemas y toda la gente vive muy bien y no hay problemas económicos, pues se pueden permitir el lujo de hacer eso. Es que son soluciones que encuentran los diferentes gobernantes del mundo para mantenerse en el poder. En este caso ya no estamos hablando de Hassan II, sino de su hijo Mohamed VI, que es el que está ahora. Pero claro, eso es un país que no vamos a decir que sea el único, y no vamos a decir que en otros sitios no pase, pero que los negocios están gobernados por gente de alrededor del palacio, digamos. Altos militares. Si te parece, José Aragón, vamos a ver ese mapa de Marruecos, y en el que vemos dónde queda ubicado el Sáhara Occidental, con estas líneas de cómo se ha ido ampliando a medida que han pasado los años. Es otra de las imágenes que nos ha compartido Baba Almeida, con quien hemos conversado brevemente, y nos ha dicho que está totalmente desbordada por toda esta situación, porque, entre otras cosas, esta periodista, que reside en España ya desde hace unos años, nació precisamente en los campos de refugiados de Tinduf, pero es que además tiene familia que reside allí, y su hermano es una de las personas que se han alistado en el ejército estos días, como todos los hombres y todos los jóvenes de los campos de refugiados saharauis, para enfrentarse a Marruecos al romperse este alto el fuego. Sí, y bueno, y es que te quedas sin palabras, porque el mapa ese es eso, han ido haciendo un muro detrás de otro. ¿Y dónde estaba la ONU mientras tanto? ¿Y dónde estaba España? Que es la potencia colonial, que resulta que oficialmente y según la legalidad internacional sigue siendo la potencia administradora del territorio, aunque cuando la ONU lo cita alguna vez,
aunque luego cuando hay resoluciones del Consejo de Seguridad no aparece el nombre de España nunca. Y por supuesto aquí no, aquí se pone hay una responsabilidad propia del Estado en España, que han derivado hacia ayudas humanitarias por parte de ayuntamientos, etcétera, que la gente haga lo que pueda, así buenamente, pero no hay una implicación real porque tienen negocios y tienen miedo de Marruecos, etcétera, y que no viene de ahora, viene ya de la... Vamos a ver si te parece también unas imágenes que nos llegan precisamente de los campos de refugiados saharauis, donde prácticamente las únicas personas que han quedado allí son niños y mujeres, porque el resto están preparados para atacar o ya iniciando esos ataques que habían comenzado estos días atrás. Vamos a ver estas imágenes que nos llegan de los campamentos de Tinduf. Y son estas que vamos a ver. Vemos prácticamente... Ahora que vemos esas imágenes, hay una cosa que siempre se había escuchado, que era que la República Árabe Saharaui Democrática, el papel de la mujer era muy importante y había una cierta igualdad, etcétera. Entonces, eso es una cosa que no sé, que desconozco, no sé si tú la sabes o a lo mejor tú puedes investigar para saber algo más sobre si hay mujeres en el frente. Sí. O si las mujeres se han quedado solamente en los campamentos, etcétera. No solamente hay mujeres en el frente, sino que vamos a compartir ahora mismo una imagen que también nos ha compartido Baba Almeida y que textualmente nos dice: impresionada por esta imagen que me acaba de llegar y que os comparto, de la escuela militar Fatma Zahara, cerca de la wilaya de Embojador. Wilaya es cada uno de los barrios en los que se han convertido los campamentos de refugiados saharauis. Bueno, pues hay una de esas wilayas en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en medio del desierto, donde está la escuela militar Fatma Zahara. Y nos ha compartido una imagen en la que se responde a eso que nos comentabas, o esa pregunta. ¿Hay mujeres en este frente? ¿Hay mujeres en el ejército? Pues vamos a ver la imagen. Esta es la imagen de la escuela militar Fatma Zahara, cerca de la wilaya de Bojador. Y como decimos, esta periodista tiene información de primera mano, ya que pues tiene familiares directamente entre estos soldados, y ahí vemos pues un grupo de mujeres que están con las armas, también con la mascarilla, en medio del desierto, en lo que es la escuela militar Fatma Zahara, donde vemos una tienda de campaña donde están ahí haciendo esa preparación en una lucha que es entre David contra Goliat, verdaderamente. En el año 91, la lucha de David contra Goliat, en este caso, quedó como en tablas y el Frente Polisario, después de la guerra, desde el año 74-75, consigue un acuerdo de paz con Marruecos, auspiciado por la ONU. Que la ONU lo que acaba diciendo es que será un referéndum de autodeterminación. El problema desde entonces es que Marruecos siempre ha estado postergándolo. Ya entonces, en los años 90, hubo una cosa que se llamó los planes de Baker 1, Baker 2, que James Baker había sido el segundo de George Bush, del primer George Bush, en la presidencia de los Estados Unidos, el vicepresidente, y bueno, que cuando te lo mirabas, ya en aquellas épocas, sabías que aquello no podía llegar a ningún sitio, porque básicamente Marruecos estaba simplemente ganando tiempo para sustituir la población por gente afín. Claro, resulta que estamos hablando de que el día 30 de octubre, creo que fue, la ONU, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, etcétera, vuelve a realizar una apuesta por el referéndum, por postergar la misión de la ONU, que se llama MINURSO,
cada misión de la ONU tiene un nombre específico relacionado con la zona, y en este caso es MINURSO. No sé si es Misión de las Naciones Unidas para la República del Sáhara Occidental. Entonces, ahí vuelve a pedir una prórroga de la MINURSO hasta el año 2021-2022. Claro, supongo que son que estas cosas pasen, que alguien diga, bueno, se acabó, llevamos aquí toda la vida. Hay gente que ha nacido en los campos de refugiados, que han tenido hijos, que igual ya son hasta abuelos, vete a saber. Mientras tanto, se sabe que la Unión Europea se ha pasado en los últimos tiempos ofreciendo material bélico a Marruecos, porque el papel de Marruecos, que tampoco voy a decir que sea fácil, es como un estado tapón en el que, igual que a España, a Italia y a Grecia, les obliga a la Unión Europea a ser los gendarmes de Europa para vigilar las fronteras migratorias, supuestamente para que no se desborde la migración que pasa hacia Europa. A Marruecos le exigen lo mismo, que no suelte a marroquíes, pero que además no deje pasar a gente de otros territorios, porque hay los inmigrantes de Mali, de Senegal, de donde sea, que atraviesen el desierto o que atraviesen África y lleguen hasta España por vía terrestre, digamos, atraviesan Marruecos. Y entonces es Marruecos quien los para. Entonces les dan material militar, material policial, me da igual, para pararlos, pero se sospecha que ese material también lo utilizan para reprimir protestas de los saharauis, que en los últimos años han ido saliendo, que si detuvieron a no sé quién, que si no le hicieron un juicio, que si, etcétera, etcétera. O sea, que son cosas que supongo que todo esto son diferentes cosas. No, el referéndum que no llega, con diferentes malas praxis por parte de la Unión Europea, que es como una organización especializada en los últimos años en no resolver problemas e incluso en crearlos. Lo hemos visto con la crisis económica, lo estamos viendo prácticamente con el coronavirus, y vemos cómo no es capaz de resolver ni que los propios países como Hungría, etcétera, acepten lo básico que es el Estado de Derecho. Lo básico para lo que sería la Unión Europea, los tratados de la Unión Europea. En cambio, es capaz de dar eso, no dinero, sino armas a Marruecos. España también ha dado, el gobierno de Pedro Sánchez parece que también ha dado material del tipo que sea, pero material, digamos, en principio policial, en principio. Y claro, son cosas que supongo que se van añadiendo una tras otra y que hay un momento que explota. También desde el punto de vista de crítica, no de crítica, porque no digo que el papel de Marruecos sea fácil, pero sí que es bastante hábil. Parece ser que la idea del Frente Polisario podría haber sido más bien unos actos de propaganda. Es decir, les han criticado desde el punto de vista marroquí que se hicieron selfies. Es que ahora que hemos visto esas imágenes que se veían así haciéndose fotos y todo eso, es que se hicieron unos selfies, se hicieron unas fotos ahí en el muro y no sé qué, cosas así. Se podía leer. Dice que era una cosa de propaganda. Y parece ser que una de las cosas era, pues eso, hacerse más bien como un acto un poco fuerte, un poco sonoro, un poco visual, y que entonces Marruecos hubiera reaccionado torpemente a lo bestia. Pero por lo visto en Marruecos están bastante preparados desde el punto de vista, no sé, diplomático, etcétera, para no haber enviado al ejército a lo bestia. No han enviado, yo que sé, los tanques, no se ve, digamos, que no se ve el humo desde aquí, por decirlo así, y han sido un poco más hábiles. También tienen un montón de acuerdos comerciales y un montón de acuerdos bilaterales con montones de países de África. Tenemos en cuenta que la Unión Africana reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática, pero a la vez Marruecos actualmente tiene una cantidad, no sé, he leído como 1000 acuerdos bilaterales con dos países de África, o sea, quiere decir, con más de uno tendrá 3 o 4 o 5 o 6 o 7, es decir, que tienen muchos vínculos diplomáticos. Eso genera una fortaleza para sus posiciones, las que sean, con respecto al conflicto que sea. Al hilo de lo que estabas comentando, nos llegan imágenes de la televisión oficial de la República o del Frente Polisario del Sáhara, y esta es la imagen en la que sí que vemos cómo disparan
esta es una de las imágenes. El Frente Polisario está emitiendo partes de guerra diarios mientras que Marruecos opta por el silencio. Era lo que estábamos comentando. Y hay una televisión oficial, la RAST del Sáhara, concretamente, bueno, pues que ofrece imágenes como esta o como las que veíamos antes, ¿no? De los soldados o de las mujeres soldado preparadas para la guerra. Sí, claro, y luego hay una cosa un poco misteriosa. Es cierto que son pocos días y a lo mejor no llega mucho más, no sé, pero que, que en las televisiones españolas, los diarios españoles, o yo no me he fijado mucho, o hay poco, o hay poco interés por este tema. Uh-huh. Yo he visto alguna televisión francesa donde sí que han tratado el tema, etcétera. No digo que lo traten en profundidad, pero diciendo que existe esta noticia, ¿vale? Pasa esto. Sin embargo, me da la sensación de que no es muy atractivo, lo que sea. Y también quisiera destacar la casualidad de que en los dos extremos del Sáhara, del desierto del Sáhara, o sea, en el Océano Atlántico por un lado y en el Mar Rojo en otro, actualmente, y con diferencia de días, han estallado dos conflictos en las zonas marítimas. Uno es el que está sucediendo en Etiopía, en la zona de Tigray, que no me preguntes, por favor, porque no tengo ni idea. Pero que está en los dos extremos. También será casualidad, ¿vale? Pero es una casualidad muy, muy curiosa, muy pintoresca, que hayan esas tensiones no voy a decir en la misma zona, pero en el mismo continente y en la misma zona geográfica de los dos extremos del mismo desierto, que no parece que sea zona. A falta de las reacciones de Marruecos, entendemos que se debe estar negociando a nivel diplomático. De hecho, el gobierno español ha enviado ministros tanto a Marruecos como a la Unión Europea o a la ONU y se están estableciendo esas conversaciones. Sí que a falta, decía, de las informaciones que nos pueden llegar de Marruecos, que de momento no se han hecho notar, sí que hay del Frente Polisario, concretamente las declaraciones de Brahim Ghali, que es el líder del Frente Polisario y que nos ha traducido la periodista Baba Meida. Vamos a escuchar ese momento y también muy atentos a esos micrófonos que aparecen recogiendo la información, porque de entrada no vemos ningún logotipo de ningún canal de medios occidentales, pero sí que vemos, por ejemplo, RT y otros medios por aquí. Russia Today. ستكون باللغة التي يعرفها المحتل، التي يعرفها المستعمر، التي يعرفها النظام. La traducción que nos ha ofrecido Baba Hamida es que la resistencia armada es el único idioma que entiende el colono marroquí. El pueblo saharaui está dispuesto al sacrificio y estaremos en guerra hasta la victoria. No queríamos derramar sangre, pero el régimen marroquí nos obligó. Son las palabras de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario. Lo que, viendo a este señor, que es el líder, que lo vemos de mucha más edad que la Edad Media y que de la gente que está realmente luchando por el Frente Polisario, porque han decidido que han vivido toda la vida en un campo de refugiados y están hartos de estar allí. Se les está criticando que el Frente Polisario está anquilosado, que sus líderes están digamos un poco fuera de órbita, que las generaciones nuevas, jóvenes, etcétera, o no tan jóvenes, han estado en diferentes países del mundo, a veces porque han venido pues, a España o a hacer estudios o porque han venido en vacaciones, etcétera, y han visto cosas que
formas de vivir diferentes. Están acusando un poco al Frente Polisario a los líderes del Frente Polisario o a la estructura de esto. Mientras tanto, no sé si has leído, hay un pequeño comentario que ponía que podría ser que la fuerza militar tuviera entre tantos y tantos miles de 3.000 o 4.000 soldados, etcétera. Que ya no es que sean ni muchos ni pocos, ni que conozco mucho el terreno ni nada, pero es que resulta que te miras los mapas y la zona más densamente poblada de África, o de las zonas más densamente pobladas de África, es la zona norte de Marruecos y lo que ya hasta Túnez, que realmente eso se sabe desde los años 90, que es una zona con un crecimiento demográfico explosivo, que de ahí viene buena parte la emigración que va para Europa. Porque digamos que no hay recursos suficientes para tanta gente. José Aragón, como politólogo, ¿cómo podemos interpretar que haya coincidido en el tiempo que estos días se estén llegando cada vez más personas de la zona precisamente del Sáhara Occidental hacia Canarias? Desde el 1 de enero han llegado aproximadamente unas 16.000 personas. A ver, esto es opinión. Esto no es meter los pies en el cubo y a ver qué pasa. Puede ser casualidad o puede ser estrategias diplomáticas de Marruecos, enviar gente a España, bueno, a Canarias, como para decir, no os metáis en el Sáhara si no queréis que molestemos. Parece ser que es que el sistema de Marruecos es un poco parecido, pero parecido a eso, porque parece como la Marcha Verde, parece como no sé qué, y luego, a ver, pero esto es meterse, dar opinión, esto no es realmente un análisis claro, porque tampoco sabemos realmente de dónde salió toda esa gente, aunque en un diario leí, pero claro, es que nunca te puedes fiar de lo que está escrito, que era gente que llevaban los móviles de gama alta, yo qué sé, pues igual sí, yo qué sé. Y la cuestión es que en Marruecos, aparte de todo, por un lado es uno de los países que no son de los pobres de África, como país, ¿vale? Por el otro lado, todo el año que llevamos de coronavirus, igual que aquí ha afectado y que está afectando a los cierres de bares, de empresas, etcétera, 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 y de falta de trabajo, de paro, pues allí se multiplica, porque allí no hay ningún tipo de estructura de solidaridad, solidaridad a nivel de Estado, de seguridad social, de Estado del bienestar. Cuando digo que no la hay, quiero decir que he escuchado a gente viviendo aquí diciendo, por menos que esté aquí, por lo menos esté aquí, si nos morimos de hambre, bueno, algo habrá. Que allí ya hemos estado, ya sabemos lo que hay. Entonces, que la situación económica en Marruecos, a día de hoy, si han pasado el mismo coronavirus que están pasando el resto del mundo, pues compara España, compara Cataluña, compara con lo que puede estar en Marruecos, en el riesgo de cualquier sitio, o en el Sáhara. Es decir, si tienen cierres o confinamientos totales, selectivos o como sea, y tienen, que no sé exactamente, supongo que los tienen, o sea, por lo que he leído, pero que te puedo decir que en Argelia, es que la televisión de Argelia se ha pasado pues 4 o 5 meses con el logotipo puesto de quedaros en casa, puesto en árabe, puesto en francés, quedaros en casa. Pues esto tiene que afectar también a que haya gente que diga, pues aquí no puedo vivir, me tengo que largar de aquí. O sea, pueden ser las dos cosas, incluso pueden estar conectadas, ¿eh? O sea, no vamos a decir que no. Vamos a acabar, si te parece, con una imagen que también nos ha compartido Evaba Almeida, y es esta que vemos ahora mismo y en la que podemos leer: mi abuela vive nómada entre los desiertos saharaui, mauritano, y mi tía Fatimatu, después de haber estado con ella unos días, ha vuelto hace unas horas a los campamentos. Me confirma que en el viaje de regreso han estado escuchando bastantes disparos durante la noche. Esta es una imagen que llega desde los campos de refugiados en Tinduf. Vemos la imagen de una hoguera, de un fuego
y también esa jaima o esas jaimas que se adivinan en el horizonte, en esa noche, en la oscuridad absoluta del desierto del Sáhara. Y con esa imagen nos vamos a quedar, y con ese mensaje que nos ha compartido Baba Hameida, que es una periodista, y como ella se presenta es hija del desierto, nacida en los campamentos de refugiados saharauis, y que está ofreciendo información de primera mano desde Madrid. ¿Quieres añadir algo más, José? Sí, que básicamente han conseguido dar visibilidad a un conflicto que estaba ahí, que no estaba latente, que existe, que de vez en cuando aparece en noticias breves y supongo que solamente las leemos cuando podemos algunos, pero ahora digamos que llega más gente. Yo no sé a cuánta gente más, tampoco voy a decir que esto sea masivo ni nada, pero que han conseguido que este conflicto, como mínimo a nivel diplomático, a nivel de estados y a nivel un poco de noticias, llegue a más gente de lo que generalmente era. Y yo espero que como mínimo se reflexione en España sobre el papel que tienen, porque oficialmente, digo, sigue siendo la potencia colonial que debería administrar el territorio para su descolonización. Pues con ese mensaje nos quedamos. José Aragón, politólogo, muchísimas gracias por ampliarnos este campo de visión sobre un problema que sigue enquistado en el Sáhara desde hace más de 45 años y en el que está perfectamente implicado España, Marruecos y por extensión muchos países del mundo. Muchas gracias. A ti, Jesús. Es un tema universal. Hay que viralizarlo para que todos sepamos qué es lo que pasa cuando el mundo está mirando para otro lado. Jesús Abad, buenos días. Glocal. Noticias locales, con interés global.